Para entender lo que está pasando en Ucrania, es necesario referirse a una serie de hechos que se han dado históricamente entre Moscú y Kiev, sobre todo lo acontecido en la última década. ¿Qué fue lo que ocurrió en 2014? Quédate y sabrás este y otros detalles, y recuerda que solo teniendo un panorama muy amplio podemos hacernos una idea muy clara de los recientes sucesos en el este de Europa. Empecemos. Antecedentes históricos. El origen del pueblo ruso está estrechamente relacionado con Ucrania, con Kiev en particular. En el siglo IX, los varegos, un grupo de comerciantes y guerreros escandinavos, establecieron un asentamiento en la región de Kiev, que se convirtió en el centro político y cultural de lo que se conocería como la Rus de Kiev. Bajo el gobierno de los príncipes de Kiev, la Rus de Kiev experimentó un periodo de expansión y desarrollo cultural. Sin embargo, a medida que el poder de la Rus de Kiev se debilitaba, surgieron principados separados, incluido el Principado de Moscú, que eventualmente se convertiría en el núcleo del Estado ruso moderno. Aunque Kiev es la cuna de la civilización rusa, actualmente Kiev y Moscú constituyen dos entidades políticamente separadas, es decir, son parte de dos países distintos. Pero recuerden que solo es eso, separación política. Con el tiempo, la Rus de Moscú va a crecer tanto que va a evolucionar hasta dar paso al famosísimo Imperio Ruso. Sí, la Rusia de los zares, la Iglesia Ortodoxa y los cosacos. En este periodo, Ucrania estará sometida al poder zarista y pasará a ser una provincia más del inmenso Imperio Ruso. Como es natural, con la llegada de la modernidad a Europa y el surgimiento de la noción liberal de Estado-nación, sí, eso de las banderas, los himnos nacionales y las constituciones. Ha surgido un sentimiento nacional, entre comillas, de parte de sectores que buscaban un camino separado o independiente del Imperio Ruso. No obstante, contrariamente a lo que explica la historia rusófoba y al margen de discusiones políticas, entre los pueblos ucranianos y rusos siempre ha habido una relación de hermandad, de cercanía no solo geográfica e histórica, sino también cultural, religiosa, sanguínea y, por supuesto, lingüística, con cerca del 80% de similitud entre ambas lenguas. Luego de la Revolución de Octubre y el advenimiento de los bolcheviques al poder, en lo que era el Imperio Ruso, Ucrania, que había sido una provincia del mencionado imperio, pasa a conformar una de las repúblicas socialistas soviéticas. Sí, gracias a los soviéticos que se creó ese país llamado Ucrania. Es decir, a tener una mayor autonomía de la que gozaba en la época de los zares, pero conformando a su vez esa colosal federación de repúblicas que fue la URSS. Durante la época soviética se hermanaron aún más los pueblos ruso y ucraniano, y su destino no parecía ser otro que el de la unidad. Sin embargo, con la caída de la URSS, se va a separar las repúblicas que lo conformaron y va a aparecer un creciente interés por exacerbar los nacionalismos en todas las ex-repúblicas soviéticas. Conocido es este tema en las ex-repúblicas soviéticas Lituania, Letonia y Estonia. Todo ello con el objetivo de consolidar a los nuevos gobernantes en sus respectivos países y que todos los avances logrados en la URSS pasen a un segundo plano en nombre de la libertad, la democracia y el mercado. Sí, las mismas palabras huecas que sirven para justificar una serie de tropelías de ya sabemos quién. Origen del actual conflicto. De esa manera llegamos al 2011, durante la administración demócrata en Estados Unidos, teniendo como presidente al Premio Nobel de la Paz Barack Obama. Sí, el mismo que bombardeó 7 países y que solo en 2016 arrojó más de 26.000 bombas en Irak, Siria, Afganistán, Libia, Yemen, Somalia y Pakistán. Exacto. Países que no le importan a la prensa occidental. Mejor volvamos al primer mundo. Decíamos que el 2011, siguiendo consecuentemente la política intervencionista del Partido Demócrata de ese momento, desde Washington se comenzaron a impulsar en el mundo las famosas revoluciones de colores, o también llamadas golpes suaves, que no son otra cosa que intentos de derrocar a los gobiernos incómodos a la política exterior estadounidense, utilizando ya no la fuerza militar bruta como la llevada a Corea, Vietnam, Irak, República Dominicana, Panamá y un largo etcétera de más de 400 intervenciones militares que ha tenido Estados Unidos en todo el mundo, sino más bien estimular y armar a los grupos de oposición a dichos regímenes incómodos para que los derroquen progresivamente, empezando con una profusa propaganda, movilizaciones masivas y poco a poco ir escalando en el conflicto. Sus esfuerzos se concentraron primero en Medio Oriente y Norte de África, con la llamada Primavera Árabe.
En este contexto, nos encontramos que fueron derribados los gobiernos de Túnez, Egipto, Yemen y Libia. Tenemos el caso emblemático de Muammar Gaddafi en Libia. Sí, el mismo que les dijo en la cara a los de la ONU que esta institución solo servía para beneficiar a ciertos países y que el resto del mundo no los había elegido. Es decir, que la ONU era un organismo ilegítimo y que solo sirve para favorecer a ciertos países. Motivo más que suficiente para que lo asesinaran de manera salvaje el 20 de octubre del 2011. Luego de Libia, la vista estaba puesta en Siria y sobre todo el premio gordo Irán, enemigo número 1 de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero adivina qué, las cosas no salieron como Washington esperaba. En 2011 inicia una ofensiva de colores en Siria, pero el gobierno de Bashar al-Assad, anticipando lo que puede pasar, decide pasar directamente a la ofensiva militar. Inicia una cruenta guerra que dicho régimen terminaría ganando en 2014 con el apoyo abierto y decidido de Rusia. Sí, así es. Rusia arruinó los planes de Estados Unidos en Medio Oriente y se presentaba ante el mundo como el único país que podía desafiar militarmente a Estados Unidos, un atrevimiento que desde Washington lo consideraron sencillamente inaceptable. Desestabilizar a Rusia. Descartada la desestabilización de Irán, de momento, por supuesto, las miras se centraron en Rusia, en cómo intentar desestabilizar a Rusia. Pero es que no recuerden que lo mismo buscaban Napoleón y Hitler y ya sabemos cómo acabaron. El plan se puso en marcha. En noviembre del 2013, un grupo de ucranianos pro-europeos y antirrusos salieron a protestar en contra del gobierno de Viktor Yanukovych, debido a que éste estaba tomando medidas que iban en contra de unos acuerdos comerciales que acercarían a Ucrania con la Unión Europea. El movimiento fue creciendo y con toda la maquinaria mediática de Occidente de su parte, lograron imponer la idea de que luchaban por la libertad, la democracia y la soberanía en Ucrania. ¿Te suenan estas palabras? En contra de los opresores y malvados rusos. Ya para diciembre se levantaron barricadas y los monumentos a Lenin, símbolos de la Unión Soviética, empezaban a ser demolidos. Había iniciado la revolución de colores en Ucrania. En diciembre de ese mismo año, se creó la Asociación Maidán, un grupo de figuras políticas que serían la cara visible del nuevo gobierno pro-estadounidense una vez que estos hayan tomado por completo el poder en el país. Con el tiempo se conocería como Euromaidán a todas las protestas llevadas a cabo en este proceso y consideradas por Rusia como un golpe de Estado. La serie de manifestaciones antigubernamentales escaló y al igual que en la primavera árabe, lograron sacar del gobierno a Viktor Yanukovych, presidente que se sujetaba a la línea rusa. El 22 de febrero del 2014 es destituido oficialmente Yanukovych, el mismo que desde Rusia da una conferencia de prensa desconociendo aquel hecho. Lo cierto es que Washington triunfó esta vez, logrando poner a Alexander Turchinov como presidente interino, el mismo que no tardaría en llamar a elecciones para mayo de ese mismo año, ganando finalmente Piotr Poroshenko aquellas apresuradas elecciones. Lo curioso es que la misma Rusia terminaría reconociendo luego a Poroshenko como legítimo presidente. Hasta ahí pensaríamos que el conflicto ha terminado, es decir, Estados Unidos logra imponer a un nuevo gobierno favorable a sus intereses y Rusia decide reconocer ello. No obstante, recuerda que el objetivo de Washington no solo era poner un títere en Ucrania, sino desestabilizar a Rusia de cualquier manera en todas las formas posibles en cualquier lugar del mundo. Volviendo entonces a la destitución de Yanukovych y con la llegada del gobierno interino, todos fuimos testigos de cómo desde sus inicios el nuevo régimen pro-estadounidense en Ucrania permite que grupos nacionalistas armados agredan y masacren a cualquier opositor a dicho gobierno. Milicias armadas filonazis como el infame Batallón Azov comienzan a perpetrar una serie de asesinatos contra la población civil desarmada. Al conocerse este tipo de sucesos, la población del este de Ucrania, más rural y cercana cultural y geográficamente a Rusia, desconocen al nuevo gobierno y surgen una serie de movilizaciones masivas que se producen en varias ciudades de la región, tales como Sebastopol, Simferópol, Odessa, Kharkov y Donetsk. Y es en este contexto que Vladimir Putin llama con toda claridad golpe de Estado a todos los sucesos ocurridos durante el Euromaidán. Golpe que por supuesto fue financiado, dirigido y promovido desde el extranjero. Difícil adivinar de dónde. Es en ese escenario que todo se vuelve a caldear y todo se vuelve mucho más crítico. En Crimea se comenzó a desarrollar un sentimiento de retorno a la gran patria rusa. Recordemos que la población de Crimea es étnicamente rusa y que Crimea siempre fue parte de Rusia. El problema empezó cuando se creó Ucrania, en época de la Unión Soviética. Se decide que esa región, Crimea, sea ahora administrada por este nuevo país recién inventado.
Es decir, gracias a los soviéticos que los ucranianos tienen un país, y gracias a ellos que tienen un país relativamente grande. Si nunca hubiera existido la Unión Soviética, probablemente los ucranianos nunca hubieran tenido un país y nunca hubieran tenido la cantidad de territorios que al final terminaron poseyendo. Y pensar que los nacionalistas ucranianos odian todo lo que tiene que ver con la Unión Soviética. El 16 de marzo, Crimea, por medio de un referéndum, decide volver a Rusia. El referéndum contó con un 83,1% de participación de la población total y un 96,7% de ellos votó a favor de unificarse con Rusia. El 18 de marzo, la Duma, el Congreso ruso, aprueba oficialmente la anexión de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa. La Unión Europea no reconocería dicho referéndum y más bien lanzó una serie de sanciones económicas contra Rusia. Mientras ello ocurría en Crimea, en otras regiones del este de Ucrania comenzaron las protestas en contra del nuevo gobierno proestadounidense, al que calificaron de gobierno neonazi. En respuesta a ello, el gobierno títere de Kiev pone en marcha su infame Operación Antiterrorista, en el cual despliega artillería pesada en las regiones de Donetsk y Lugansk. Los manifestantes de estas regiones se organizaron y pasaron a la resistencia armada, crearon milicias e impusieron un gobierno de facto sobre la región. Vale recalcar que estas milicias contarían todo el tiempo con el apoyo de Rusia. Hasta el día de hoy comenzaron los enfrentamientos entre las milicias populares antinazis y antiestadounidenses versus el ejército regular ucraniano dirigidos por el nuevo gobierno títere, y luchando codo a codo las milicias armadas filonazis que estaban muy deseosas de aniquilar gente que simpatizara con Rusia o gente que simplemente hablara ruso. Son múltiples los crímenes cometidos por los sectores afines a Washington, pero hay uno que ha quedado especialmente en la memoria de los ciudadanos de esta zona. Nos referimos a la tragedia de Odessa. Ocurrida el 2 de mayo del 2014, ese día un grupo de nacionalistas filonazis incendiaron un campamento de manifestantes y luego prendieron fuego a la casa de los sindicatos, lugar donde se refugiaban muchas personas que habían estado manifestándose en contra del gobierno títere. La mayoría de ellos murió producto del incendio, al no poder escapar por haber sido encerrados, y los pocos que lograron huir con llamas en los cuerpos fueron rematados a la salida por los filonazis que los estaban esperando para aniquilarlos. A raíz de este y otros sucesos similares, en las provincias de Donetsk y Lugansk se llevó a cabo un referéndum para decidir su independencia de Ucrania. Ganaría el sí con un aplastante 89,07% de un total de 74,87% de participación. Dicha decisión, por supuesto, no sería aceptada por Washington y por ende tampoco por la Unión Europea y demás países alineados con las políticas de Estados Unidos en todo el mundo. Y que más bien no tardaron en tachar de ilegal dicho referéndum, dicho proceso de consulta popular. Como ya adelantamos, el 25 de mayo se celebraron elecciones presidenciales en la Ucrania que estaba bajo el poder de Occidente. Con un 54,33% de los votos en la primera vuelta, resultaba ganador el multimillonario Petro Poroshenko. De inmediato y para sorpresa de muchos, el canciller ruso Sergei Lavrov manifestó públicamente que Moscú trataría con respeto la voluntad del pueblo ucraniano y que estaba dispuesto a dialogar con el nuevo presidente. A pesar de que siempre se mantuvieron conversaciones sobre supuestas iniciativas de paz, antes y después de Poroshenko, los conflictos no cesaron en el este ucraniano debido, como ya dijimos, a la anexión de facto de Crimea por parte de Rusia y por estar Donetsk y Lugansk controlados por milicias independentistas que luchaban contra el gobierno títere de Kiev. Y ya es demasiado redundante decir que el ejército ucraniano estaba apoyado por milicias filonazis que andaban por ahí exterminando gente por doquier. Recién para el 12 de febrero del 2015 se firmó en la ciudad bielorrusa de Minsk un documento para rebajar las tensiones. Ello incluía la retirada del armamento pesado de la línea del frente y el completo alto al fuego. El armisticio entró en vigor finalmente el 14 de febrero del año 2015. Entre el 2015 y el 2017 bajan por completo las tensiones y a lo sumo se llegan a registrar ciertas escaramuzas en el frente, sin la trascendencia de lo ocurrido el 2014. El 2017 llega a la Casa Blanca Donald Trump y el conflicto en Ucrania, al igual que otros en el mundo, pierde por completo el interés de la nueva administración de la Casa Blanca. Como bien decía Donald Trump poco antes de dejar la presidencia, que en su gobierno Estados Unidos no ha invadido a ningún país. Y hace poco recalcó algo similar, diciendo que es el primer presidente de Estados Unidos en el siglo XXI en cuyo gobierno is the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. Rusia no ha invadido a nadie. Y ese es uno de los puntos que podemos tomar muy en cuenta a la hora de entender todo este escenario.
¿Se hubiera desatado de todas maneras esta guerra si es que Donald Trump hubiera ganado las elecciones y no Biden como finalmente terminó sucediendo? Bueno, la respuesta es más que obvia. No. Pero si quieres saber más sobre los verdaderos motivos de todo esto, aquí te dejo un video donde profundizo mucho más al respecto. Ahí podremos desentrañar los aspectos económicos y geopolíticos que están detrás de todo esto. Finalmente, me gustaría saber tu opinión. Escríbela abajo en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte para seguir haciendo más contenido de este tipo. Nos vemos en la próxima.